Buen día, mi nombre es Nicolás Andrés Martínez y en conjunto con mi grupo les vamos a presentar nuestro proyecto de física eléctrica. En este proyecto entenderemos por medio de un flash fotográfico lo que son las leyes de Ohm, las leyes de Kirchhoff, la carga y descarga de un capacitor y lo que es en sí un circuito RC. Antes de ahondar en lo que es un circuito RC, me gustaría hablar primero de lo que es un circuito eléctrico. Un circuito eléctrico es la interconexión de componentes eléctricos que transportan la corriente eléctrica a través de una trayectoria cerrada. Con eso aclarado, ¿qué terminaría siendo un circuito RC? Un circuito RC sería la combinación de dos elementos fundamentales, que son un resistor y un capacitor. De ahí nacerían dos elementos. El primero, que sería la resistencia, y el segundo, que sería el condensador. El primero es esa medida de la oposición al flujo de corriente en un circuito eléctrico. Por otro lado, el segundo, el condensador, es un elemento que almacena carga eléctrica para en forma de diferencia potencial para después liberarla. Una característica del circuito RC es que su corriente varía con el tiempo. Añadido a eso, el condensador, cuando el tiempo sea cero, comenzará a descargarse. En contraposición, cuando el tiempo comienza a correr, este se estará cargando. Por último, y de finalizar, que debido a la distancia que hay entre las placas de un condensador, en el circuito no circula corriente. De ahí la necesidad de un resistor. Siendo planteado lo que es un circuito RC y los elementos que lo componen, podemos pasar a hablar a lo que es la carga y descarga de un condensador. El primero, según la segunda ley de Kirchhoff, nos dice que el voltaje va a ser igual al resultado de la corriente en un tiempo igual a cero por la resistencia, con una menos la diferencia potencial del condensador, es decir, que va a ser la carga total dividido por la capacitancia. Por último, y al otro lado de la moneda sería la descarga del condensador. En esta fórmula fue dada debido a la diferencia entre la carga del condensador sobre la diferencia de tiempo, que sería igual a la corriente es igual a la diferencia de carga sobre la diferencia de tiempo. Entonces, lo que se puede ver acá sería la Q mayúscula, que sería la carga total, RC, que sería la resistencia y carga, y T, que sería en función del tiempo. Esta sería la fórmula identificadora para la descarga del condensador. Cordial saludo. Mi nombre es Nicolás Pancha y complementando con lo que dijo mi compañero anteriormente, voy a hablar acerca de las leyes que estuvieron involucradas en este proyecto. En este caso, la ley de Ohm. La ley de Ohm establece que la intensidad de corriente que atraviesa un circuito es directamente proporcional al voltaje o tensión del mismo e inversamente proporcional a la resistencia que presenta. En forma de fracción se representa como intensidad igual a voltaje sobre resistencia. Cabe destacar que la intensidad se mide en amperes, el voltaje en volts y la resistencia en ohms. Con la anterior expresión se da la posibilidad de calcular en un circuito una magnitud de las otras dos. El voltaje sería igual a intensidad o amperaje por la resistencia y la resistencia sería igual a voltaje sobre la intensidad. Leyes de Kirchhoff. Estas leyes fueron diseñadas para circuitos eléctricos. Para entenderlas hay que tomar en cuenta tres conceptos, los cuales son nodo, malla y rama. El nodo sería ese punto en el que entra y sale corriente. Es el punto de unión entre tres o más ramas. Por otro lado, la malla es el camino cerrado que forman dos o más ramas de un circuito. Las ramas son esa parte del circuito que se encuentran entre dos nodos. En conclusión, las leyes de Kirchhoff describen el comportamiento de la corriente en un nodo y del voltaje alrededor de una malla. Cordial saludo, mi nombre es Omar Yasir Rodríguez Monroy y me corresponde presentar resultados obtenidos y funcionamiento del circuito.
Circuito RC Flash fotográfico. Los materiales necesarios para la construcción del circuito flash son una fuente de poder que puede ser una batería de 9 volts, un capacitor polarizado de 2,2 microfarads, una resistencia de 47 kiloohms, una resistencia de 10 kiloohms, un transistor NPN, un pulsador y cables. En la siguiente imagen veremos el esquemático del circuito. Posteriormente recordaremos los datos de carga y de descarga del capacitor con la herramienta voltímetro que nos ofrece el simulador de Tinkercad, y posteriormente estos datos serán analizados con la herramienta Microsoft Solver en el Microsoft Excel, con el objetivo de hallar las ecuaciones de carga y de descarga del capacitor de forma experimental y realizar la comparación con la teoría. En esta diapositiva podemos observar la tabla de la carga del capacitor. Los datos recaudados son tiempo sobre segundos, el voltaje del circuito en volts, voltaje calculado en volts y la diferencia también en volts. La fórmula del voltaje calculado es voltaje igual a voltaje máximo por Euler elevado a menos el tiempo sobre tau. Y la fórmula de la diferencia es el voltaje del circuito menos el voltaje calculado elevado al cuadrado. Comparación de gráfica experimental versus gráfica teórica en la carga del capacitor. Es necesario resaltar que en la gráfica experimental, la gráfica en azul es la del voltaje con respecto al tiempo, y que la gráfica naranja es del voltaje calculado respecto al tiempo. Cabe destacar que con la ayuda del Microsoft Solver se halla que el potencial en la carga del capacitor tiene un valor de 9,91 volts y el recíproco de la constante RC tiene un valor de 0,41. Como podemos observar en la gráfica teórica es muy similar a la obtenida experimentalmente, ya que tenemos ese mismo comportamiento exponencial. Cabe destacar que la gráfica naranja es el voltaje calculado, y aunque en la gráfica experimental no coincide con la azul, que es el voltaje respecto al tiempo, si se analizan los valores de la tabla, se observa que son muy similares, por lo que se deduce que el resultado práctico es similar al teórico. Tabla de descarga del capacitor. Se utilizó el mismo proceso de la carga en la descarga y la misma ecuación para el voltaje calculado. Con la ayuda de Microsoft Solver se obtiene que en la descarga el potencial es de 1 volt y el recíproco de la constante RC es de 0,094. Comparación de la gráfica experimental versus gráfica teórica en la descarga del capacitor. Después de graficar el voltaje con respecto al tiempo y el voltaje calculado obtenido con respecto al tiempo, obtenemos esta gráfica. Es necesario resaltar que la gráfica experimental, la curva azul es la del voltaje con respecto al tiempo y que la curva naranja es del voltaje calculado respecto al tiempo. Analizando la gráfica observamos que la gráfica de voltaje calculado no coincide con la de voltaje. Si se analizan los valores de la tabla vemos que el voltaje calculado inicia en 2 y después comienza a bajar. La justificación de esto es la rápida descarga que presenta un capacitor y además vemos que va decreciendo. Si comparamos la gráfica teórica con la gráfica de voltaje sobre tiempo experimental, observamos que es idéntica. Si analizamos los datos de la tabla, vemos que el voltaje decrece con el paso del tiempo, lo cual es muy lógico, porque estamos hablando de que el capacitor se está descargando, por ende está perdiendo voltaje con el paso del tiempo. En el siguiente video podemos observar el circuito flash en funcionamiento. Cuando oprimimos sobre el pulsador, el condensador se empieza a cargar y el LED se enciende. Cuando dejo de oprimir el condensador comienza su descarga y el LED se apaga, similar a un flash fotográfico. Tras el análisis se evidenció el uso de los objetivos propuestos durante la introducción, es decir, la carga y descarga de un capacitor por medio de un circuito RC exitoso en el flash de una cámara. Circuito que al cerrarlo por medio de un pulsador hará fluir la corriente a través del transistor, las resistencias, el capacitor y finalmente al LED. Este proceso demostró una velocidad de carga y descarga diferentes.
explicando el fenómeno por qué normalmente pasan las cámaras convencionales al tomar una foto. Asimismo, se comprobó que al modificar los valores de las resistencias y los capacitores, la intensidad de la corriente era inversamente proporcional de estos últimos, pudiendo llamarlo como un circuito RC. Fue gracias a las leyes de Ohm y de Kirchhoff que fue posible realizar el montaje, así como al material expuesto en clase.